Listo. Vámonos acá. Ahí voy, ¿eh? En un momento. En un momento. Ahí hay un like. Este dice que ya está acá. Pero no se está metiendo acá. Inicio. Espérenme. ¿Por qué no entró? No entró a Facebook. Todavía no. You are live. Estamos en vivo. Visualizar. Ahí está. Se supone que ya se está visualizando. Desde. Ya, justo estamos ahorita en. Visualizar. Ahí está. Vale, ya estoy entrando. Listo. Listo, nos vamos con esta. Nos anclamos a Facebook ahorita. Estamos desde dos plataformas distintas. Listo. Ahí estamos. Pues este es el primer capítulo de la temporada 1 del Laboratorio de Medios y Opinión Pública. Este es un... Listo. Estamos ahí con problemillas de audio. A ver, ahí estamos. Estamos en dos plataformas distintas que no podemos parar. Mira, tenemos... Ok, denos un momentito. Acá estamos. Nos abrió dos plataformas distintas nuestro WhatsApp y nuestro programa de YouTube. Ahí estamos ya, perfecto. Bueno, pues invitadísimos a la primera sesión de medios del Laboratorio de Medios y Opinión Pública. Es la temporada 1. ¿Qué es Laboratorio de Medios y Opinión Pública? Bueno, es un colectivo de especialistas en temas de interés social que van a conformar la discusión en torno a los temas que van surgiendo en la cotidianidad social. El día de hoy inauguramos esta temporada número 1 que está titulada Comunicación y Salud, y el primer capítulo es Desconfinamiento y Nueva Normalidad ante COVID-19. Este colectivo de especialistas en temas pretende ir ajustando ciertas intervenciones sobre la comunicación y salud en esta primera temporada. Nos están diciendo que no se ve nuestro streaming. Vamos a detener tantito y lo que atendemos aquí con nuestros técnicos, cómo le van a hacer acá para manejar el streaming. Entonces,
Ojalá nos puedan echar ahí la mano. Como en todo, lo primero es que tenemos que ir ajustando estas cosas en tanto que es la primera. Ya nos dieron aquí una visualización. No sé si alguien nos puede también apoyar o asesorar si están viendo nuestro streaming, si están escuchándonos. Creo que sí nos están viendo, aunque acá nos dice que no. Estamos anclados a la página del Laboratorio de Medios y Opinión Pública. Ya, mira, aquí tenemos varias visualizaciones. Esto quiere decir que sí. ¿Quién más nos está viendo acá? Listo, perfecto. Pues ya está nuestro streaming. Ahora sí. Y bueno, ya ha pasado todo este estrés de lo que es la primera transmisión y de lo que es también empezar este proyecto tomado de las manos de varios especialistas, donde me han permitido moderar esta primera temporada, que es sobre comunicación y salud, específicamente sobre el brote epidémico de COVID-19, en tanto que es un tema de alto impacto actualmente y que es observado desde aristas distintas. Agradezco a todo este colectivo el que podamos tener este primer proyecto y que, bueno, que este sea el primero de varias temporadas. Bueno, y tengo dos invitados especialistas en el área de comunicación y salud. Tengo a Xochitl, es una amiguísima de hace ya unos años que nos encontramos en el campo académico y que, bueno, ha trascendido este interés en desarrollar y estudiar temas de comunicación y salud. Bueno, Xochitl es licenciada en Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con mención honorífica. Es también maestrante en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Fue becaria de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México por el proyecto Las y los Jóvenes Viajando sin Violencia, implementando en 2008 en el sistema de transporte colectivo Metro y también de las facultades de Filosofía, Letras y Derecho de la UNAM por el proyecto Los Derechos Humanos en el entramado de un Estado laico de onda religiosa de 1857 a 2017 y aunado a ello es fundadora junto con otras mujeres del grupo de estudios sobre derechos, géneros y diversidades. También nos acompaña Leonardo Bastida, que es licenciado en el Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestrante en Historia por la UNAM y estudiante del posgrado en Ciencias Sociomédicas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es jefe de redacción del suplemento Letra S, del periódico La Jornada y colaborador de la Jornada del Campo, La Silla Rota y Salud Primero. Leonardo ha obtenido los premios Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas, y el José Yergo, además de la beca Prensa y Democracia por la Universidad Iberoamericana, y es fundador de la Red Latinoamericana de Periodismo sobre VIH y SIDA. Vaya que tenemos en esta primera temporada. Y en este primer capítulo, qué mejor manera de empezar con ellos. Bueno, este capítulo, y hago un poco de redundancia sobre ello, es titulado Desconfinamiento y nueva normalidad ante el COVID-19. La orientación, nos están diciendo que otra vez nos está viendo. Vamos a solucionar esto. A ver si nos están otra vez apoyando en esta parte. No, sí estamos en vivo.
se está viendo esto y se está grabando en Facebook, según esta distribución. Si alguien nos pudiera decir de nuestros técnicos si hay alguna situación con esto y que podamos ir solucionando. Sí, nos están diciendo que sí se nota en Facebook y que incluso estamos en live. Ojalá nos puedan apoyar ahí. Bueno, pues seguimos con esta nueva transmisión y nueva situación, a ver si nos pueden echar allá la mano cambiándonos ya alertándonos sobre si ya estamos en Facebook. Y bueno, pues sigamos nosotros con esta transmisión. Y para mí es importante hacer un hincapié sobre cómo estamos de cara a la sana distancia, de cara también a la actitud que se ha tomado tanto en cifras como en interiorización de las plataformas de socialización. Vamos a iniciar en este momento, si me permiten nuestros panelistas, dar una pausa aquí y reiniciar acá en Facebook, aunque sí estamos en Facebook, pero bueno, ya me llegaron aquí 3 comentarios que no estamos. Anacheli, Celaya, ¿será que nos esté visualizando? Sí nos estará viendo. Sí, dice que sí estamos bien. Una disculpa acá porque no. Si nos pueden echar ahí la mano con esto. Pues yo sí lo estoy visualizando. A ver, permítame. Es difícil esto de estar en la virtualidad. Sí, bastante. Estábamos ya en esto y resulta que dicen que no, pero nosotros lo estamos visualizando aquí. No sé si es por... Estamos en live por la página. A ver. Sí estamos. Sí, perfectísimo. Bien, pues seguimos, porque ya se recuperó esta parte. Estamos en vivo por la página y Laboratorio de Medios y Opinión Pública. Es importante visualizarlo desde ahí. De hecho, ya hay unas reacciones. Bien, pues seguimos. La primera parte que quisiera yo hacer ahí es sobre, desde que terminó la jornada de sana distancia al día de hoy, 11 de junio, cómo han cambiado las cosas en tanto que ha creado este nuevo programa, ¿no? De emergencia ante COVID. Y es del 1 de junio al 10 de junio ha habido una acumulación de casos confirmados de 35,749 en la diferencia entre ambos, ¿no? El día de ayer se dio la cifra de 129,184 casos confirmados acumulados desde que terminó la jornada de sana distancia, desde el día 1 de junio, donde se inició con 93,435 casos, y en esa diferencia es de 35,749. Para el día, lo que respecta a las defunciones al día de hoy, ha habido una diferencia de 5,190 defunciones en lo que respecta a
a los acumulados entre estos días de término de sana distancia al día de hoy, y los casos confirmados activos han sido de 3,594. En ese sentido, yo doy paso a mis panelistas y preguntarles: nueva normalidad, ¿hacia dónde vamos con el COVID desde la mirada de los especialistas en temas de salud? Si quieren, empezamos por Sophie y seguimos con Leonardo. ¿Les parece bien? Ok. Bueno, como para poner un poco en contexto, tenemos que analizar un poco cómo se está percibiendo la situación de riesgo a nivel social. Estamos acabamos de pasar un periodo en el que estaba muy penalizado salir de la casa, y muchas veces solamente en la academia o en grupos muy cerrados se cuestionaba esta idea del estar en confinamiento, terminaba siendo una cuestión de privilegio. Los medios de comunicación comenzaron desde que inició esta pandemia a sacar noticias con un corte bastante amarillista. Algunos buscaban un poco visualizar como de diversos ángulos, toda esta crisis epidémica, y se centraron mucho en mostrar números, ¿no? Cuántos casos había a nivel internacional, cuáles eran los países con mayor número de personas afectadas. Se empezó a crear un pánico colectivo en el que en qué momento va a llegar a México. Cuando sale el primer caso en México, bueno, pues hay una percepción de riesgo, de bastante temor a nivel social, que esto no necesariamente ayuda a que las personas cuiden o tengan estrategias de prevención adecuadas a nivel social. Y bajo eso estamos viendo un incremento de números, porque era evidente que esta pandemia tarde o temprano pues va a tener ciertos brotes, y la gente comienza a tener un cierto periodo de desesperación de, bueno, ¿hasta cuándo? Ya se perdió el año, ¿cómo va a ser estas nuevas dinámicas que estamos trabajando desde dentro de casa, con las familias? Cada familia lo ve muy distinto. Y yo creo que en los medios de comunicación ha faltado un poco tener sensibilidad a todas las diversidades de grupos sociales que se desarrollan en solo México. Si bien en Latinoamérica tiene más afecciones y no podemos equipararlo con países llamados de primer mundo, porque las condiciones son totalmente distintas, esta nueva normalidad se tiene que ver como un nuevo periodo en el que son cosas que se van a quedar quizá ya estables, y que tenemos que aprender a vivir con estas nuevas normas, ¿no? Que van más allá de un protocolo de cuidado, sino que de verdad son nuevas dinámicas que socialmente nos tenemos que acostumbrar. Y bajo esta percepción de riesgo, cuando empezamos a ver que no tiene como mayor impacto, que a veces en los medios de comunicación se dan unas cifras y después no, la gente socialmente se empieza a desconfiar de qué es lo que estamos recibiendo. Y todavía estamos lidiando con un gran número de fake news que lo que permiten es que siga habiendo teorías de conspiración que asumen que no se cree, que cómo es posible que primero nos daban unas cifras y después otras. Esto es debido a que los medios de comunicación quizá no han tenido la sensibilidad o se han enfocado en dar solo números y no visibilizar como todas las problemáticas desde distintos factores sociales, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, cuántos medios de comunicación daban visibilidad a grupos vulnerables como trabajadoras sexuales, por ejemplo, ¿no? O a repartidores, ¿no? Eran como pocos medios los que de verdad se centraban en hacer trabajos de investigación enfocados en estos grupos, y que eran grupos que tenían que salir a las calles. Entonces, bajo esta dinámica tenemos que ver que sí, socialmente, si baja la percepción de riesgo, que los medios de comunicación sigan dando recomendaciones de sanidad, van a tener poco impacto. El que sean alarmistas no va a llevar a que todo el mundo tome unas medidas adecuadas. Igual podemos empezar por ahí y nos seguimos como después abordando otros temas. Perfectísimo. La verdad es que
se ha visto cuál es la dinámica, ¿no? Que han seguido la comunicación de la pandemia. Leo, ¿tú qué nos puedes decir sobre esto? Sobre justamente la nueva normalidad, hacia dónde vamos como sociedad y como especialistas en salud hacia el tema de COVID, el desconfinamiento y la nueva normalidad, reiterando un poco. Claro, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en confianza. Pues bueno, la pregunta es compleja en sí misma en el sentido de que se van cumpliendo plazos, ¿no? Me parece que desde un principio se fueron hablando de ciertos tiempos, de ciertos lapsos, ¿no? Por ejemplo, se decía pasando Semana Santa ya se supera esto, y luego se fue pasando a finales de abril, decían, bueno, incluso había el chiste de, oye, esto termina el 30 de abril y decían, no, ¿a poco vamos a trabajar el 1 de mayo, ¿no? Entonces, así se fue haciendo paulatinamente esto, llevamos realmente ya son 3 meses casi efectivos de un periodo de confinamiento. Un confinamiento que hay que ver también las cosas ya ahora sí que hablando de nuevas realidades, tenemos que verlas desde un punto de vista real, de que en la época moderna de la humanidad no se había visto esta situación, ¿no? Estamos hablando que somos alrededor de 4.000 millones de personas confinadas en nuestros hogares todavía. Entonces, es una realidad que se está convirtiendo ya en una normalidad. Yo veo que ya la normalidad ya empezó al estar aquí en nuestras casas tanto tiempo y que además comienza a ser una realidad que muchas personas ya comienzan a adaptarse. O sea, la realidad es que en estos momentos yo ya estoy viendo una adaptación de gran parte de la sociedad, la que ha podido tener esta situación de realizar un trabajo de oficina desde casa, poder tomar clases desde casa. Me parece que ya hay un sector de la sociedad, el sector pues, obviamente más privilegiado, porque aquí influyen varios factores, entre ellos pues, que tu trabajo te permita hacer este trabajo a distancia, que hay una conectividad a Internet, entre otros factores que son además indicadores de desarrollo, que bueno, pues están mostrando estas nuevas realidades, ¿no? Ya, o sea, yo creo que estas nuevas realidades ya se están viviendo. A mí me llama un poco la atención que curiosamente en los medios se ha ido manejando mucho este término, además está de moda que cada mes sale un nuevo término en los medios y se va problematizando y ya llegan sociólogos y politólogos y especialistas de muchas otras áreas a intentarle dar como una definición. Me parece que esta situación se va a vivir todavía un tiempo prolongado. O sea, la realidad es que tú lo mencionabas bien, Dani, las cifras todos los días se llega a un nuevo histórico. Ayer simplemente tuvimos casi 5.000 casos. La curva no se ha aplanado, al contrario, se está incrementando. Probablemente hoy la cifra sea más o menos similar, rayando los 5.000 casos, que en 35 minutos nos lo confirman. No hay manera de aplanarla aún. Estamos platicando, digo, en este sentido, porque entonces, incluso lo que mencionabas tú al principio, que va a haber que se espera que el pico ya sea en 2 semanas, pues así se lleva recorriendo los picos, desde hace un mes más o menos. Entonces, ¿qué ocurre en los medios de comunicación? Que es como la pregunta más concreta, pues que también nos estamos adaptando a esto. O sea, la realidad es que no pensábamos, quienes cubrimos salud, vernos envueltos en una cobertura que ya durara meses. O sea, estamos hablando, bien decía Xochitl, a finales de febrero se registra el primer caso y a partir de ahí incluso yo no fui, pero sé que ella sí estuvo en las primeras conferencias de prensa sobre el tema, que incluso pues les explicaban, y bueno, ella no me dejará mentir, que era el COVID y de esa definición que les dieron de COVID aquellos días de febrero, a lo que hoy se sabe es totalmente otra historia, ¿no? Entonces,
Anoche, viendo todo lo que llega a diario, que es una cantidad infinita de información, está el tema ya de los medicamentos, las vacunas, pero la realidad es que no hay certeza, y yo creo que eso es lo que viene, incertidumbre. Estamos en un momento sociohistórico en el que lo que hay todo menos certeza, o sea, y esto también me parece que responde mucho incluso a lo que ya algunos sociólogos han analizado, ¿no? De esa imposibilidad de tener algo sólido, de pasar a ser algo más líquido, y hay sociólogos que se atreven a cuestionar las categorías de Bowman y hablar ya de lo gaseoso, ¿no? Que todavía es menos asible que lo líquido. Entonces, yo creo que a la pregunta de la nueva realidad, pues en realidad ya la estamos viviendo, porque una normalización probablemente va a tardar casi un año. Ya estamos viendo las reglamentaciones para cómo van a ser las actividades para cuando la gente tenga que retornar a sus centros de trabajo. Las escuelas, ¿no? Que se van a modificar las maneras de la enseñanza, ¿no? Los días de acudir. Ya, por ejemplo, también se menciona, simplemente ayer entraron en vigor los nuevos horarios de un banco, ¿no? Los bancos ya abren a partir de las 10 de la mañana, desde el día de ayer. Entonces, exacto, entonces ya se está viviendo, porque hay que irse adaptando poco. Me parece que ahora el reto es poder dar la información en un sentido de que las personas pues se vayan adaptando en varios sentidos. Por ejemplo, y ya para cerrar, porque si no vamos a prolongar mucho, simplemente hoy una nota muy buena que saca El País, ya en una narrativa transmedia, que es algo que El País no solía hacer, hoy la sube, sobre cómo se dieron cómo hubo tres fuentes de infección, ¿no? Una en Corea, una en China y una en Japón, me parece. Va dibujando cómo los espacios cerrados son a través de una infografía que es interactiva, pues cómo se va transmitiendo el virus conforme a los canales de ventilación, conforme a la distancia que hay entre personas. Entonces, todo eso es algo que ya se está practicando. Me parece que en este caso El País está siendo innovador en eso, porque te permite también entender desde un lenguaje periodístico más eficaz, que tú lo puedas ver gráficamente y puedas realmente entender cómo es que ocurrió esto, y que seguramente quienes lean esta nota van a llegar y van a decir en su trabajo, no, yo necesito estar junto a una ventana, yo no quiero estar junto al aire acondicionado, yo quiero más distancia entre mis compañeros. Entonces, todo esto ya está ocurriendo. Digo, yo me parece que ya lo estamos viviendo y que cada quien se irá adaptando conforme a lo que se le vaya presentando. Exacto. Y es justamente en ese mismo tenor que rescatas muy puntualmente tú y que incorporas, Xochitl, a esta conversación y a resumidas cuentas es cómo se está socializando una pandemia de características tan específicas como esta. Si bien habíamos ya pasado por la H1N1, pero la envergadura que tuvo esto en varios aspectos, que fue una pandemia que desarrolló muchas coyunturas económicas, políticas, de conductas sociales, ¿cómo la vamos a interiorizar ya después de esta nueva inserción, ya en forma, pues de aquí a lo que reste, ¿no? Al menos de aquí a que se tenga una vacuna o se tenga la posibilidad de adquirirla como nación y como persona, ¿no? Como individuo, que podamos adquirir la vacuna. Es decir, ¿cómo podemos interiorizar estas nuevas medidas y nuevas medidas, por decirlo de alguna forma? Porque el lavarnos las manos, desde que éramos muy pequeños, nuestros padres nos decían, ¿no? Lávate las manos antes de los alimentos, después de ir al baño, ciertas cosas que desde los primeros momentos de interacción familiar y después de interacciones educativas, vamos moldeando. En alguna charla que tuvimos generando este nuevo proyecto, Xochitl comentaba, bueno, es que yo siempre he lavado mis llaves, ¿no? O sea,
siempre las he lavado y dices, bueno, en realidad yo no sé si siempre las he lavado, pero sí siempre he tenido precaución de tener mi lugar aseado, mi lugar de oficina en el trabajo aseado, de estar con cierta distancia de mis compañeros, y no por otra cosa, sino por nada más cuestiones de precaución, pero aunado a ello, y como bien puntualiza Leo, van a ser requerimientos que ya vamos a tener interiorizados, porque hemos tenido 102 días de exposición a las medidas de salud sobre este virus, ¿no? Y me refiero a 102 días porque son 102 las conferencias que se han dado hasta ahora sobre este virus, ¿no? Y cómo las han socializado el Ejecutivo y el subsecretario de Salud, y cómo también las han reproducido los medios, ¿no? Y es justamente hacia allá donde vamos ahorita. Cómo el medio reproduce una pandemia, cómo el medio reproduce una medida sanitaria, cómo el medio y el periodista a la vez, como parte de, reproduce unos elementos que vayan a conformar la opinión pública respecto al brote pandémico, ¿no? ¿Cómo vamos a ir como audiencia, o cuáles van a ser los elementos que vamos a tener como audiencia para nutrir nuestra opinión pública, nuestra interiorización, nuestra percepción de la realidad sobre un brote epidémico de este tamaño, ¿no? Mundial, con pocas posibilidades de salir en un mes, ¿no? Porque ni siquiera tenemos una certeza, y como retomando un poco lo que se mencionaba, no hay una certeza de una vacuna, no hay una certeza de que sí vaya a haber un pico la semana que viene, según nuestras autoridades, y ya descienda esto, ¿no? No hay una certeza. Hoy el presidente decía, bueno, pues empiecen a salir y pues ya sobre la marcha vamos, ¿no? Vamos viendo, vamos adquiriendo nuevas posibilidades, y de ahí, bueno, volvemos a generar algo. Pero en ese sentido, cómo el medio y cómo el periodista especializado genera a la audiencia los elementos necesarios para interiorizar la pandemia y para interiorizar también una opinión pública, ¿no? Xóchitl, por favor, Sote. Sí, bueno, yo creo que sí tendríamos que comenzar como un poquito a definir que la pandemia se vino a instalar en un país que tiene muchísimas problemáticas sociales ya. O sea, todos estos problemas preexistentes determinan la forma en la que afecta a ciertos sectores de la población. Ya hay estructuras muy, instituciones que trabajan como en distintas áreas para erradicar ciertas problemáticas, violencia de género, comunicación para la salud, pero justamente los medios necesitan esa sensibilidad para identificar y cómo dar herramientas a cada sector de la población, porque las mismas herramientas que me pueden servir a mí son completamente inaplicables a otro sector de la población. Por ejemplo, nosotras aquí analizamos que parte de las nuevas realidades es que ya sabemos que tenemos que desinfectar objetos de uso común, pero si pensamos en personas que viven, por ejemplo, en Ecatepec, que a veces tienen la pipa, llega una vez por semana y tienen que pagar cierto porcentaje, y que se está la accesibilidad a un líquido vital complica que se disminuya en esa población los brotes epidémicos, y bueno, no es la misma realidad para todos. Entonces, más bien, los medios de comunicación tienen que empezar a enfocar cómo todas estas instituciones van a hacer cumplir la labor de que de verdad sea un poco más equitativo el acceso a servicios básicos como agua, o por ejemplo, el mismo Internet, que si bien aquí en ciertas zonas de la ciudad tenemos como una accesibilidad, en otras no. Y estadísticamente también las zonas con menos accesibilidad a medios, a Internet, también se complica porque no tienen información, sobre todo fidedigna, ¿no? O más seria, que les pueda dar herramientas para de verdad este nuevo acomodo. Entonces,
pensar en todas estas problemáticas, en que las organizaciones civiles y las instituciones que ya existen en sí tienen que seguir trabajando para que se garanticen los derechos básicos. Digo, se ha hecho mucho debate, que he trabajado en temas de género, pues la violencia intramuros se ha incrementado y esto implica violencia sexual, implica muchísimas cosas que se están potencializando en esta pandemia, ¿no? Entonces, veníamos ya como de una lucha muy fuerte y ahorita decimos, ¿qué se hace, no? El gobierno a qué está dando prioridades y si de verdad está contemplando todos los sectores de la población, como se dice, o solamente queda en el mero discurso políticamente correcto, ¿no? Entonces, eso tendríamos como que analizarlo y que como audiencia exigir también los contenidos que estamos consumiendo. Es decir, que nos pongan solo cifras, sí nos sirve, pero nos sirve para asustarnos, para crear pánico. ¿Qué finalidad? Más bien las y los propios periodistas tenemos que cuestionarlos qué objetivo tiene la información que nosotras hacemos hacia el público. Queremos informarles, bueno, ¿desde qué perspectiva, no? Por ejemplo, métodos anticonceptivos. Si les pongo cuántas mujeres cuando entraron a la cuarentena pensaron en un método anticonceptivo. Y es una problemática que puede haber embarazos no deseados que la pandemia potencializa, ¿no? En un periodo en el que estás encerrada con una persona y que seguramente no tienes un método que te pueda ayudar. Entonces, es pensar como todas las y los periodistas desde las distintas áreas de especialidad que trabajan, pensar en estos sectores de la población y en las necesidades pertinentes para cada sector de la población. Exactamente. Y es justamente un estudio que se realizó y del cual tú y yo conocemos muy bien sobre H1N1 y saber cómo era la comunicación o cuál era la prevalencia de ciertos encuadres, de ciertos tópicos, de ciertas características de vaya la redundancia, de la comunicación durante un brote pandémico, en ese entonces H1N1, se halló que la prevalencia máxima esperada era de fuentes oficiales con datos oficiales, ¿no? Y después se privilegiaba la información que tú mencionabas al inicio de alarma y narrativa de riesgo, donde tenemos tantas muertes, tantas contagios, tenemos aquí la historia de quien tuvo de quien resultó infectado, de interiorizar más la parte de la devastación de un brote pandémico y cómo entonces ahí eliges, bueno, y la audiencia entonces ¿qué está recibiendo, no? ¿Qué opinión o con base en qué características se está formando la opinión en torno a un brote pandémico, en ese caso H1N1, pero no discrepa mucho de lo que está pasando con COVID-19. El último estudio que se ha realizado esto sobre el monitoreo de esos mismos programas y ahora de H1N1 y ahora con COVID-19, la tendencia es la misma. La tendencia es la misma a privilegiar una fuente oficial, donde ustedes ahorita nos dirán la experiencia como periodistas, el llegar a una fuente oficial especializada, porque no es lo mismo la fuente oficial del subsecretario de Salud, que tiene la obligación de hacer esta divulgación de los datos, y el ejecutivo, el presidente, que también tenga pues esta tendencia a generar pues un ambiente como las mañaneras, ¿no? A un especialista en salud o a un infectólogo o a un alguien que esté en un hospital, que pueda generar ahí también una fuente no oficial, pero especializada, ¿no? Donde está viviendo al día el brote pandémico. Y en ese mismo sentido, Leo, y recuperando un poco de esto que ha comentado Xochitl, te vuelvo a hacer la misma pregunta. Como periodista especialista en temas de salud, ¿qué información brindas a las audiencias y para qué lo haces, ¿no? Si bien sí hay una tendencia a lo mejor a saber la respuesta, ¿no? De generar objetividad, de generar una opinión más amplia con varias aristas, ¿cuál es la experiencia que tú puedes retribuir en esta pregunta? Sí, bueno, a mí me parece que
que COVID-19 nos tiene que llevar a replantearnos nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio en varios sentidos. Ya habló, por ejemplo, ahorita Xochitl de varios temas que estrictamente no están vinculados a la agenda de salud. Sin embargo, COVID-19 nos ha mostrado que la salud es un tema interseccional, es un tema que toca en muchos puntos de la vida social, económica, política, artística, cultural de los países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que en definitiva está haciendo falta ver esa visión, una visión más integral, por ejemplo, que esté abordando este tema desde el punto de vista, por ejemplo, del medio ambiente, donde la zoonosis se está haciendo cada vez más común debido a que el ser humano está invadiendo cada vez más áreas naturales que anteriormente no tenían presencia humana. Entonces eso está provocando que cada vez lleguen más virus a nuestras sociedades justo por esa cuestión. Y esa cuestión nos lleva a otro problema muy grande, que es el extractivismo, porque justamente quienes están llegando a esas zonas es porque están explotando ilegalmente los recursos naturales, ¿no? Y digo, yo nada más menciono este tema hacia grandes rasgos y simplemente antes de esta pandemia en México existían alrededor de 500 conflictos socioambientales de sitios naturales que estaban explotando de manera ilegal y que eran sitios, que eran áreas naturales protegidas o que estaban muy alejados de los núcleos de población. Entonces, esto nos conlleva una intersección entre política de extracción de recursos, como puede ser minería o política energética, como pueden ser proyectos de energía eólica y energía solar, como pueden ser proyectos de soberanía alimentaria, como pueden ser proyectos de pesca de especies en extinción, como puede ser tala ilegal. Entonces, el abanico se va ampliando, ¿no? Y todo lleva al tema de salud, porque al final también se intersecciona, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? En todo esto, aumenta la temperatura y eso propicia que los virus tengan un ambiente más cómodo para poder subsistir, ¿no? Por ejemplo, ahorita con las temperaturas que se están alcanzando, pues COVID-19 tiene un campo de cultivo muy propicio, ¿no? Está subsistiendo alrededor de 8 o 9 horas en una superficie. Entonces, eso es gracias al calor, por ejemplo. Entonces, y eso viene a otro tema, como qué va a pasar con los cubrebocas, que se están desechando al por mayor. Entonces, es un tema muy, muy amplio y me parece que nuestra responsabilidad como periodistas es intentar mostrar todas estas facetas, ¿no? Ya lo decía Xochitl, sí, todas las noches tenemos números, pero los datos por sí mismos no nos pueden decir gran cosa, ¿no? Por ejemplo, ella ha tocado un tema muy importante que ha sido el de la violencia de género. Sin embargo, los medios la han tocado en muy contadas ocasiones ante desatinadas declaraciones del titular del Ejecutivo, ¿no? Pero son temas que se están dejando de lado y una vez más nos centramos en este privilegio del dato además ya digerido para que tú como periodista lo transcribas y lo compartas. Y sin embargo, creo que el periodismo no debe quedarse en eso. Hay que explorar todas estas facetas, todas estas realidades, todos estos problemas que ya estaban. Además, a mí me llama eso la atención, que todo esto parece novedoso, pero eran temas que ya estaban. El problema del cambio climático ya estaba, la contaminación de océanos ya estaba, la transición energética de este país se está haciendo en medio de una pandemia, por ejemplo, una transición energética además muy discutida. Uno de los proyectos más grandes de esta administración, como es el Tren Maya, se está haciendo en medio de esta pandemia, el tren del Istmo de Tehuantepec, la situación ahora simplemente de un tema más de comunicación, que es la legislación en materia de telecomunicaciones, se está proponiendo en estos momentos. O sea, son problemas que ya estaban, que me parece que como periodistas tenemos que estar al tanto y ver esa parte que no queremos a veces ver y que ha provocado también esta visión periodística de seccionar todo, ¿no? De no dialogar entre fuentes, ¿no? Me parece que ese es el gran problema actual, que no hay esa intersección entre diferentes fuentes
Y la que sale más afectada es la sociedad, porque no tiene un panorama completo, sino va teniendo solo pedazos. Así es. Así es. Y en ese mismo, en esa misma línea, en ese mismo eje de discusión, es donde también como audiencia tratar de generar una opinión en torno a una crisis epidémica, a una crisis climática, a una crisis económica, social, tendemos, y más actualmente con esta diversidad de información y diversidad de maneras de llegar a la información, de acceder a información, de estar presentes ciertos comentarios, ciertos mensajes, oficiales o no. Hemos empezado como audiencias a llenarnos de una y mil maneras de recibir información. Hay un tópico muy ocupado en la investigación científica en estos últimos meses, y tal vez estamos hablando de marzo a la fecha, que se llama infodemia, ¿no? La infodemia, ¿hacia dónde vamos con la infodemia? La infodemia es una exaltación de la información que puedes recibir tú como usuario y que a la vez te va a ir generando una opinión pública respecto a el tema que tú hayas decidido y que en ese momento haya una hot news, ¿no? Retomando un poco a la literatura en comunicación, retomando la tendencia. Entonces, la infodemia se forma de diversas aristas, y una de estas es la tendencia de la información y otra también es la recepción de la información. ¿Qué opinión les merece la infodemia de este brote pandémico en México, ¿no? Donde podemos formar diversos puntos de vista y donde se puede esta infodemia alimentar de un montón de aristas y de un montón de líneas, de ejes conductores. ¿Qué opinión les merece como especialistas en salud, que ustedes también son productores de noticias, de productores de notas, de productores de tendencia? ¿Cómo visualizan y qué opinión nos merece este brote pandémico en relación a la infodemia? Pues la base yo creo que tiene que ir muy de la mano con la responsabilidad. Desde el momento en que ponemos una imagen amarillista, un encabezado que sabes que va a alarmar, está siendo no tan responsable al momento de informar, de dar de dar ciertos datos a la sociedad. Entonces yo creo que parte de esta infodemia, un gran porcentaje de la población la está viviendo porque nos despertamos y nos llega lo primero de COVID al celular, estás viendo alguna aplicación y te llega para ver, para que te informes exactamente lo que está pasando. Entonces, es algo que nos está totalmente absorbiendo y eso nos permite una afección mental muy grande, una afección a la salud mental, ¿no? En la que en lugar de prevenir o tener herramientas, generas más bien una especie de psicosis de que cuando te vas a enfermar, pues puedes morir, en lugar de tener herramientas de, bueno, si hay una gran probabilidad de que en algún momento me pueda infectar, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿me voy a quedar en casa? ¿En qué momento voy a ir al hospital? ¿Cómo tengo mi protocolo para no transmitir a las personas que están a mi alrededor? O sea, esta infodemia lo único que permite, más bien, es que no tengamos ese protocolo, más bien que estemos caóticos, poniendo una mano en lo celestial para que por favor que no me toque a mí, cuando las probabilidades son que quizá te pueda tocar y tienes que conocer las herramientas que te pueden ayudar para que no caigas en este pánico. Entonces, justamente nos lleva como al principio de esta conversación. Esta nueva realidad más bien ya la tenemos que considerar como parte de que, digo, no se actualiza tan rápido todo lo que está pasando de COVID. Hay números que se van actualizando, pero la realidad es que pues los virus actúan ya en periodos muy específicos y que no necesitamos ver todo el tiempo el celular y tenemos que ser mucho más personas muy selectivas de la información que consumimos. Es decir, no creer
todo lo que estamos viendo en Facebook, en Instagram, en líderes de opinión. Y yo creo que todas las personas necesitan desarrollar ese sentido crítico de lo que leemos, de lo que vemos. Porque parece que hay una persona que está hablando muy fluido y que tiene bastante seriedad y decimos, no, claro, es que no se puede equivocar y lo tomamos como real. Exacto. Entonces, tenemos como personas la responsabilidad de empezar a crear esos filtros. A ver, ¿qué voy a consumir y cada cuándo lo voy a consumir para mantener mis partículas de cítricos, por ejemplo. Claro, claro, ¿no? Y tenemos desde esta información hasta las tendencias de Barba del Regil, por ejemplo, ¿no? Que empieza a dar, y aún así tiene un gran número de seguidores y mucha de la información está totalmente equivocada, pero termina influyendo en el grueso de la sociedad. Entonces tenemos que ser personas críticas ante todo lo que consumimos en televisión, en radio, en prensa escrita, sobre todo porque también la sociedad tiene que tener en cuenta que los periodos de producción periodística, en algunos casos, como es en el nuestro, que es letra S, que tenemos tiempo para desarrollar periodismo de investigación, no todos los medios lo tienen. O sea, hay medios de comunicación que tienen que sacar 10, 15 notas diarias y los filtros pues son muy limitados. Entonces los medios de comunicación, una primera parte se centra en un oficialismo, en que como está cubriendo lo oficial, sector salud, esa es la neta del planeta. Entonces no cuestionamos qué hay detrás de todo eso. Quizá podríamos repensar que el periodismo de investigación no está en la primera fila de las conferencias de las 7 de la tarde. El periodismo de salud está en otros lados donde tienes que ver qué es lo que está pasando de verdad en los sectores de la población y en los estudios de investigación que se están generando en las universidades, en los institutos académicos, es donde tenemos que poner atención. Entonces, filtrar la información, no creer todo lo que decimos y no estar tan expuestos todo el tiempo a esa información, porque el 70% puede ser falsa y puede traernos afecciones en nuestra salud mental que nos van a afectar. Así es, así es. Leo, infodemia. ¿Tú qué onda con infodemia? Con estas aristas que convergen para generar opinión pública y a lo mejor que no nos estamos dando cuenta como audiencia muchas veces y este acceso tan rápido a la información no verificada en muchas de las ocasiones, también somos generadores de contenido falso, ¿no? Entonces, ¿tú qué onda respecto a esto? Me parece que Xóchitl ha dado en 5 minutos una cátedra de la situación. Es real. A mí solo me gustaría como retomar que esto que ella explicaba está ocurriendo en varios ámbitos, incluso la semana pasada, y digo, la situación es tan grave como ella lo expuso, que incluso se ha dado en las publicaciones científicas más renombradas del mundo, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, que además son consideradas como las fuentes más confiables para el periodismo científico. La semana pasada, tanto la revista The Lancet, que es inglesa, que es una de las publicaciones que es la que tiene el mejor score, ¿no? Para un investigador a nivel mundial. O sea, es una revista que le llegan muchísimos artículos científicos semana tras semana, que publica más de 20 journals semanales. O sea, es un monstruo de la información, sobre todo del corte de salud científica. Y el New England Journal of Medicine, que es su contraparte norteamericana, ¿no? De Estados Unidos. Y ambos tienen que reconocer que todo lo que se había dicho sobre este medicamento tan milagroso, famoso como era el Remdesivir, que es un antiviral que se ha nombrado y que se ha dicho que es el más adecuado para curar al COVID, lo que se entienda por curar. Resulta ser que pues, los estudios tenían ciertos sesgos y no terminaban de dar los resultados esperados. Y entonces ambas publicaciones científicas, insisto, sacan una nota donde dicen que se deslindan de los resultados avalados y publicados. No hay que recordar que en un proceso de publicación científica se
los artículos los revisan un comité de expertos, ¿no? Que son los que le dan el visto bueno para hacerlo publicado. Y que eso esté ocurriendo en este tipo de publicaciones nos da muestra de esto que ya comentaba Xochitl, de esa incertidumbre, de esta necesidad de por estar sacando material, a veces están evitando y pasando filtros que en otros momentos no son tan fáciles de sortear. Y yo nada más ya rápido, yo esa nota me la pidieron, no voy a decir para qué medio, para no dar muchas señales. Y yo comenté que conocía ese medicamento, les dije, sí, conozco Remdesivir, sé que es un antiviral, digo, y sé que cuando se intentó integrar en África para la cura del ébola, no ofreció los resultados esperados y tuvieron que cancelar los protocolos. Eso yo lo sabía de hace 5 años. Entonces, yo les comenté, le digo, no hay que todavía echar las campanas al vuelo, porque ese medicamento ha tenido problemas, ese medicamento ha demostrado fallas. Y aún así la postura del área, de la dirección editorial era como que no, pero hay que dar un mensaje de esperanza, hay que dar aliento. Yo le digo, pero eso es engañar a la gente, eso es decirle mentiras cuando sabes que algo no está bien. Ese medicamento está estancado porque no ha dado los resultados adecuados. Y ahora pintarlo como la solución ante un problema como el que estamos viviendo, pues es mentirle al público, ¿no? Entonces yo lo que hice fue publicar una nota donde efectivamente hablaba de que era Remdesivir, los resultados se habían publicado en The Lancet, pero también hablaba de lo que le había pasado en su historia, ¿no? Entonces así ofreces un balance donde las personas pueden tener una información equilibrada y ya ellas determinar conforme a su criterio si de verdad es el medicamento o no que se está esperando. Eso me parece que es un ejercicio más sano. En términos de esta situación que se vive de la infodemia, y que como mencionabas, eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que, creo que ahí el reto es seleccionar y hacer que se genere una cultura de consumo mediático más responsable. Me parece que ese es el gran reto en términos de infodemia. Sí, bien, pues a reserva de que quieran comentar algo más sobre este tema, quisiera yo pasar a algunas preguntas que nos están haciendo aquí, que agradecemos muchísimo que estén en este primer capítulo de esta primera temporada, que tuvo el retraso ahí de conectarnos al streaming, de que nos veíamos o no nos veíamos, pero sí nos vimos. Entonces, si les parece, vamos a pasar a varias preguntas que yo, mientras ustedes estaban hablando, y no puedo ponerles menos atención, pero también estaba checando, bien dicen un ojo al gato y otro al garabato, estaba checando unas preguntas bastante interesantes y que justamente hablan de eso, ¿no? De la opinión pública, de preguntar y ser respondidos, y creo que esta respuesta de una fuente especializada, de una fuente de investigación, de una fuente de pertenencia a un centro de desarrollo, de investigaciones, es el mejor conducto para que se respondan. Entonces, tenemos aquí una pregunta de Jesse James que dice, ¿creen que la metodología aplicada por el gobierno sea la adecuada en términos de comunicación? ¿Qué podemos responder a Jesse James? Siguiente pregunta, Ay, por ¿qué favor. onda? Siguiente pregunta. La metodología, esa sí nos la brincamos, dice. Porque no queremos que nos tiren la página. No, a lo mejor yo desde la metodología, siendo un poco desapegándome de mi orientación política y siendo con toda la objetividad que me cabe en este cuerpo, creo que ha habido ciertos eventos desafortunados respecto a la metodología aplicada por el Ejecutivo y por la Secretaría de Salud, específicamente por la Subsecretaría de Salud.
Y a lo mejor que nos podría dar un tema para un capítulo más sobre comunicación y salud, en tanto metodología y open access a los datos, ¿no? Creo que, y nada más centrándome en la respuesta a esa pregunta, yo como bioestadígrafo y también como apasionado de la metodología y de la estadística médica, sí creo que ha habido una serie de operaciones metodológicas poco confiables, poco amables, poco que retribuyen muy poco al análisis de los datos, ¿no? Al análisis certero y eficaz de un dato. Creo que la metodología es algo que nos falta mucho experimentar, y no solamente en este campo de la estadística médica, sino en todos los campos de la investigación. Hay muchos hoyos y muchos vacíos en cuanto a lo metodológico, y bueno, pues como lo es de esperarse, en este caso no es distinto a los otros, ¿no? Y ya nada más diría eso, porque no quiero meter ahí como mucha cizaña política, y me quiero desapegar de esa orientación que tengo. Pero bueno, espero que Jesse James haya quedado contente, porque no sabemos. A mí me parece, Dani, que hay que verlo desde dos aristas. En términos de comunicación política, a mí se me hace un muy buen producto, porque ha posicionado ya al gobierno por más de 3 meses, en todos los medios, primeras planas, posicionó un personaje como es Gatell, que incluso se convirtió en sticker, ¿no? Entonces, o sea, en términos de comunicación política, pues obviamente cumple esa finalidad de ser ese gran organismo concentrador de información y de cierta manera de difundir solo una verdad, ¿no? Esa es la realidad. En términos de comunicación política, se convierte en el organismo que dice la verdad, ¿no? En términos políticos, y sabemos que la verdad en esos términos es demasiado relativa por toda la información alternativa que se ha generado, que sabemos que parte de esa información que se comparte tiene carencias, tiene sesgos. Se dio el caso de Baja California, ¿no? Donde Baja California decía: yo tengo mis propias cifras también, una frase que se ha hecho muy socorrida en estos tiempos de yo tengo otros datos, y eso es motivo suficiente para descalificar un ejercicio estadístico. En términos de comunicación política, que además lleva toda una situación de control, de vigilancia, en términos Foucaultianos, y en términos de muchas, han reflexionado muchos filósofos al respecto, ¿no? De las mentes más lúcidas de nuestra época, han reflexionado sobre estos temas, y no solo en México, sino en muchos países, porque el esquema también es muy similar en otros países, ¿no? La información se ha controlado solo por un emisor. Eso es muy grave si estamos hablando en términos de comunicación política, en términos de democracia, porque no hay justamente esa posibilidad de dialogar, ¿no? Se genera solo una visión unilateral. Y por otro lado, en términos de metodología, pues hay muchísimo rezago. Ese open data realmente no está tan open, no está tan abierto. La información no está tan accesible. O sea, todos sabemos que cada clic que das en una página va restando la posibilidad de que una persona ingrese a esa información. La realidad es que para llegar a los mapas interactivos es complicado, no es tan fácil, ¿no? Lleva 3, 4 clics, lo cual en términos de eficacia la reduce bastante. También, pues el ejercicio de repente solo sacar estadísticas, pues no terminan diciéndonos nada, ¿no? Porque al final la gente no tiene esa dimensión. Ese ha sido un gran problema, que la gente no tuvo la noción del problema desde un principio, porque solo le decían: pues son 15 casos, y tú puedes pensar, 15 casos en un país de 120 millones, pues no es nada, realmente.
Y me parece que esa visión ha hecho que se reste seriedad, que no se hable de las verdaderas consecuencias. Se insiste mucho, es que es por culpa de la obesidad, es por culpa de la diabetes, es por porque fumas. Sí, efectivamente pueden ser posibles factores de riesgo, pero también es factor de riesgo no lavarse las manos, no lavar las llaves, como ya lo mencionaba Xochitl, no lavar los picaportes de las puertas, estornudar sin cubrirse el rostro. O sea, entonces, a mí me parece que lo que vemos hoy de que se llegan a picos históricos cada día, pues responde a que el aparato de comunicación no ha sido realmente efectivo, ¿no? O sea, se hizo mucho énfasis en esto de quédate en casa, en su sana distancia, pero pues no son resultados tangibles, no son tangibles que se espera el mayor pico histórico en estos días. Entonces, si llevamos 3 meses de campaña, quédate en casa, y no alcanzaste los objetivos, pues entonces hay que reconocer que el aparato de comunicación no logró los efectos que se esperaban. Así es, y que aparte también lo referente a la comunicación política ha posicionado cuestionamientos en la opinión pública y en el ciudadano, ¿no? Más concretamente, donde por ejemplo tenemos estas preguntas, donde ya hablamos de metodología, donde ya hablamos de certezas, donde hablamos de datos, de cifras de acceso abierto. Entonces, es como la ola de comunicación que se vino cuando el doctor Gatell presentó las cifras de hace unos tantos meses y dijo que esto se exponía a 6 o a 8 veces más, ¿no? De lo que estábamos viendo. Y entonces, a partir de eso, la opinión pública dice, bueno, es que si por cada un paciente hay 8 más, ¿no? Por cada un contagio hay 12 más. Entonces, llegamos a unas cifras donde estamos al cierre de ayer a 120 y tantos mil contagiados acumulados, y donde como audiencia dices, bueno, hay 6 veces más de esos, hay 12 veces más, y entonces nos llegan a cuestionamientos ya de sociedad civil, preguntando sobre metodología, sobre estadística, sobre bioestadística, sobre curvas, sobre qué es un aplanamiento de la curva, independientemente de cómo se ha respondido, ¿no? Si se ha respondido por esta versión oficial, en la cual aparte ha sido un cambio casi drástico de 12 horas. A las 7 de la mañana tenemos un discurso y a las 7 de la noche tenemos otro discurso, que entonces va moderando nuestra opinión pública, va moderando nuestra acción colectiva en tanto a la normalidad y a la interiorización de elementos que fortalezcan el autocuidado. En ese mismo sentido es que es importante saber de qué información como audiencia vamos a conformar nuestra opinión, nuestra interiorización del efecto pandémico, o del efecto de la sana distancia, o del efecto de que si nos enfermamos o no. Una suerte, como lo comentaba Xochitl, de que pues es como una ruleta rusa, no sabes si te va a dar o no te va a dar, ¿no? Entonces, en ese mismo tenor es que vamos a ir construyendo y nos vamos llenando el discurso de conceptos que a veces desconocemos, pero también no significa que la fuente oficial la conozca sobremanera, ¿no? Entonces, es mediante eso. Y tenemos otra pregunta que nos hace Esquizo, y la van a poner. A pesar del semáforo en rojo, mucha gente ya está saliendo. Esto puede potencializar los casos. ¿Qué opinan al respecto? Xochitl, por favor. Pues puede potencializar los casos en la medida en que no se tomen las precauciones necesarias. Es decir, si la gente sigue usando el transporte público y no toma las medidas necesarias, pues obviamente va a incrementarse los casos. No se puede pensar en que
se prolongue esto, porque creo que también es esta la duda. Las personas que dicen que quedémonos en casa todavía, porque no, para evitar estos nuevos contagios, y las personas que dicen es que el sistema económico se va a colapsar si nos quedamos en la casa. Entonces, bajo todos estos parámetros, tenemos que evaluar más bien qué medidas institucionales se van a estar tomando, más allá de que les piden que se quiten la barba. O sea, ¿qué condiciones hay en el transporte público para que se evite eso? Porque si salen a la calle y no se están tomando las medidas correspondientes, pues de nada sirve que uses un cubrebocas, o que no sepas utilizar los insumos, más bien. Entonces, se puede potencializar, siempre está el riesgo, sobre todo en la ciudad, que bueno, pues el contacto cercano pues es bastante por el número de poblaciones. Pero más bien tenemos que analizar las estrategias en el que vamos a empezar con estas nuevas dinámicas de salir a los trabajos en las oficinas, por ejemplo, ¿no? La constancia para que la gente vaya, se lave las manos, la separación que puede haber entre los escritorios, los restaurantes, ¿no? Las mesas. Todo eso se tiene que repensar de una manera en que de verdad posibilite que no haya un riesgo solo por el simple hecho de salir, que sí lo puede haber, pero bueno, que se disminuya la probabilidad. Así es, así es, así es. Y nos preguntan otra vez que si hay un nuevo retroviral detenido en la aduana. Bueno, eso la verdad es que yo desconozco un retroviral, y creo que más bien hay que más sobre esto, ¿no? A lo mejor es un poco y se desprende un poco de lo que comentaba Leo, pero es justamente este tipo de preguntas las que deben ser alimentadas de más fuentes de investigación, de más elementos investigativos para poder responder una pregunta como esta, ¿no? Donde tal vez dar una respuesta a ello, pues genere más expectativas sobre algo que pues no hay, ¿no? No hay una certeza sobre esto. Y respecto a... Aquí nos hacen otra pregunta que me pareció... ¿sí? Creo que quiere... dinos, Leo. Sí, justamente, Dani, hay la noticia sobre la pregunta que hacían. Hay otros. Remdesivir fue el caso más famoso porque es el que se veía como más esperanzador. No es tanto que estén detenidos o no en la aduana. A mí me gustaría aclarar que todos los antivirales, que incluso México está participando en los protocolos de uso de antivirales para tratar COVID-19. En el Instituto Nacional de Nutrición hay protocolos de investigación, ya se hizo con Remdesivir, ya se le aplicó a 10 personas y los resultados, tengo entendido, están por publicarse en estos días, en The Lancet o en New England Journal of Medicine. Ya se hizo la medición, México participa en estos protocolos. No hay ningún antirretroviral a la venta para COVID-19. Eso es muy importante aclararlo. Ningún medicamento está comprobado clínica y científicamente que tenga efectividad para COVID-19. Todas son pruebas clínicas. ¿Cuál es la diferencia? Una prueba clínica es una etapa todavía de experimentación. Tanto la hidroquinina, que es para la malaria, como los antivirales, o como el tratamiento de plasma, están en etapas de prueba. No tienen todavía una certificación por parte de las agencias de regulación de medicamentos para ser utilizados. No nos dejemos engañar. Ningún medicamento puede ser comercializado todavía para COVID-19. Y si alguien se entera de eso, por favor denúncielo porque es una charlatanería y es una estafa y les van a sacar mucho dinero. No hay ningún medicamento científicamente comprobado que sea efectivo para COVID-19. Hay varias pruebas clínicas con Remdesivir, que es un antiviral,
ha habido estas pruebas con otros antivirales que se utilizan para el tratamiento del VIH, y esta semana se iniciaron pruebas con antivirales que se utilizan para el tratamiento de la hepatitis C. También está, como les decía, el uso del medicamento contra el paludismo y la malaria, que está en etapas de prueba y que no ha dado los resultados esperados. Ojo, el dengue y la malaria no son virus como el coronavirus, provienen de vectores, es muy diferente. Y por otro lado, tampoco las transfusiones de sangre son un método contra COVID-19. Estas se están aplicando y tienen condiciones muy especiales. En primer lugar, se utiliza plasma de personas que tuvieron COVID-19 y que ya se recuperaron. No es cualquier tipo de sangre. Segundo, el plasma sanguíneo solo lo puede controlar los bancos de donación de sangre. Nadie más, ni los bancos de células madres, ni de ningún otro tipo. Si no se suministra a través de un banco de sangre certificado por el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, no es sangre segura, incluso para ninguna situación. Puede ser sangre contaminada por alguna infección. Entonces, no caigamos en la infodemia que se mencionaba y sigamos las recomendaciones que se han dictaminado de que en caso de sospechar de tener COVID-19, hay muchos números de teléfono a los cuales se puede llamar para que te revise un médico. No caigamos tampoco en esto de ir a hacerse pruebas que no están certificadas, porque muchos laboratorios la están ofreciendo y no cumplen los requisitos moleculares necesarios para dar un resultado efectivo. Entonces, sigamos los pasos conforme a lo que ahí sí recomienda Secretaría de Salud o Instituto Mexicano de Seguro Social o ISSSTE. Están conforme a las guías internacionales. Fuera de ahí, no caigamos en esos engaños publicitarios. No hay cura, no hay vacuna, y las únicas pruebas que se recomiendan aplicarse son las de PCR. Las otras no dan los resultados que se requieren. De acuerdo. Perfectísimo. Y bueno, ya para cerrar esta conversación, y es una pregunta que nos hacen y que se relaciona sobre justamente este proyecto en el que ustedes pues están colaborando, que es el grupo de estudios sobre derechos, géneros y diversidades. Y justamente es esta pregunta que recuperamos de la red, que dice, es una pregunta de Mayra, dice, ¿cómo hace el lector, consumidor, especialistas y ciudadanos para cambiar esta cobertura de medios que, como ustedes comentan, está enfocada al día a día sin ahondar en otras problemáticas? Necesitamos organizarnos, crear asociaciones o cómo incidir en esta dinámica al interior de los medios. Y lo relaciono un poco o un mucho con lo que ustedes están teniendo como proyecto en conjunto con más especialistas, con más personas interesadas en diversas divulgaciones de la ciencia, en diversas métodos o dinámicas para llegar a más personas y divulgar acontecimientos o divulgar proyectos científicos enfocados y personalizados, por decirlo de alguna forma, a grupos vulnerables, a grupos con un común denominador. Y quisiera que nos ayudara a responder esto ambos, en el mismo sentido de que son fundadores de un grupo tan importante y con tanto impacto en la comunicación de las organizaciones sociales y civiles. Por favor, Xochitl. Pues a mí me gustaría que bueno, toda esta situación de la pandemia que ya dijimos que muestra todas las problemáticas,
¿Cómo hacemos como lectores, como consumidores, como especialistas? Pues justamente tener ese sentido crítico que los propios medios deben de replantearse. Si estamos pensando en una economía de mercado, pues obviamente mientras más producción, pues se desarrolla como más valor económico que puede tener un medio de comunicación. Pero los buenos trabajos periodísticos no se hacen con un tiempo limitado. Entonces, las mismas instituciones mediáticas tendrían que considerar que tienen que priorizar trabajos de calidad más allá que de cantidad, porque si no, es como, se vuelve como en todo se regresa al círculo vicioso. Y para eso el propio gremio periodístico tiene que también pensar que en una investigación que estoy haciendo sobre precarización en el periodismo, pues a veces los propios periodistas tienen que negociar te entrego 4 noticias como me las pides y déjame por favor hacer una de calidad, ¿no? Entonces, imagínense, se está negociando la calidad de la información, ¿no? Y ante esto estar viendo cómo los propios periodistas, qué herramientas tienen y que además necesitan el trabajo y tienen necesidades muy individuales, ¿cómo desarrollan estos productos comunicativos de calidad si el propio medio les está diciendo que tienen que entregar en tiempo y forma determinada? Entonces, parte del derecho de las audiencias es crear también un monitoreo de medios en los que los estemos cuestionando todo el tiempo. La apertura de estos nuevos espacios, como el que estamos haciendo ahorita, es parte de generar este tipo de cambios, ¿no? De cómo cuestionamos a los medios, porque sí podemos exigir sanciones, pero ¿cómo vamos a exigir sanciones de información amarillista que revictimiza si no hay una vigilancia de todos estos medios de comunicación? Entonces, desde las organizaciones civiles y desde la academia tenemos que empezar a vigilar cómo se está haciendo en estas producciones mediáticas, y los propios medios de comunicación tienen que empezar a cuestionarse qué tipo de información están dando prioridad, porque esto pues nos termina afectando en gran medida y por ejemplo, ¿no? También es como esta crítica que se hace de no, esta nueva pandemia nos vino a cambiar y a revalorizar. Tenemos que pensar, ¿de verdad se está revalorizando o se está otra vez dando privilegios a ciertos sectores de la población? Y los que se están teniendo como más afecciones, pues siguen siendo en los sectores que tienen menos privilegios, ¿no? Entonces, más que pensarlo como una forma en la que socialmente ya pudimos tener un cambio que nos ayuda a fortalecernos como sociedad, tenemos que cuestionarnos los hábitos de consumo que también estamos teniendo socialmente y que eso nos genera una afección mucho mayor. Leo. Pues me parece muy importante esto que retoma Xóchitl, el derecho de las audiencias. Creo que es fundamental y que además ayer se puso en riesgo. Aprovechando, pues hay que tirar metralla siempre en cualquier espacio posible. Ayer, a partir de esta reforma que se propone para el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, que justamente es el organismo que garantiza que existe este derecho de las audiencias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esta propuesta que según, bueno, está fundamentada en un ahorro de recursos, lo que realmente puede tener un desenlace contrario a lo que se espera. Este derecho a las audiencias es fundamental, es obligatorio para los medios públicos, pero los medios privados también tendrían que someterse a esta reglamentación, a esta posibilidad. Me parece que ese es un gran reto que, como mencionaba quien hizo la pregunta, pues qué hacer, organizarnos. Sí, porque también hacen falta ejercicios, dentro de este derecho a las audiencias, hacen falta ejercicios como los observatorios ciudadanos, ¿no? Desafortunadamente no es un ejercicio todavía muy común en México, de la observación ciudadana. En el caso de medios, yo solo conozco un proyecto sobre el tema de género que realizan allá la Ibero Puebla, ¿no? Que tiene el observatorio en materia de violencia de género,
y que tiene uno de sus apartados lo dedica al tema de los medios de comunicación conforme a la cobertura de estos temas, pero temas sobran para estar observando constantemente. Entonces, ¿qué hacer? Organizarnos, pues sí, crear estos observatorios que uno pueda cuestionar la información que se está produciendo y que a través de la documentación de lo mismo se visibilicen estos rezagos, ¿no? A mí me parece que ese es un ejercicio fundamental. Y por otro lado, también, curiosamente, en los medios de comunicación, de lo que menos se habla es de los propios medios de comunicación. Había propuestas muy interesantes, por ejemplo, este programa de Gabriel Sosa Plata que aparecía en Grupo Imer. Él fue defensor de las audiencias en Grupo Imer y él tenía un programa donde se reflexionaba justamente sobre la cultura de los medios de comunicación en nuestro país. Y es un espacio que ya ha sido cancelado. Había otra par de revistas como Zócalo o etcétera que justamente hablaban de lo que ocurrió en materia de comunicación y muy lamentablemente perdieron apoyo y también una de ellas, para no quemar ninguna, también fue adquiriendo un sesgo que me parece que se salió de este análisis, bueno, no sé si un análisis objetivo, pero un análisis contundente sobre los medios de comunicación y comenzó a hacer más como hacia una descalificación, cosa que es muy lamentable porque son publicaciones también muy necesarias, ¿no? Creo que tenemos que en general, hablar de medios y que haya como de laboratorio, está abonando esa cultura de hablar de los medios y creo que para que preguntaba esto, pues crear los observatorios y apoyar espacios como este que se está hablando de los medios, y compartir este diálogo, plantear preguntas, proponer temas. Creo que esos son parte de los ejercicios que podemos realizar como ciudadanía. Así es. Así es, y en el sentido de ir generando cada vez más información de especialistas y en el sentido también de ir generando pues una diversidad más amplia de elementos para crear una opinión pública y un derecho de las audiencias, como lo menciona atinadamente Leo, sobre la información. O sea, la audiencia tiene el derecho de ser informado de forma precisa, de forma certera, y tiene el derecho también de cuestionar lo que sucede a las fuentes oficiales, a las fuentes especializadas, y justamente es el ejercicio con el que estamos cerrando esta dinámica y este primer capítulo de la primera temporada de este proyecto colectivo que se titula Laboratorio de Medios y Opinión Pública. Y quisiera a Leo y a Xochitl que para cerrar este primer capítulo nos digan en 3 minutos cada quien cuál es su conclusión sobre lo que se ha estado tomando y de lo que se ha estado recapitulando en esta primera emisión. Pues ante la pandemia y ante como todas las problemáticas sociales, tenemos que desarrollar el sentido crítico de lo que nos rodea, de los medios de comunicación, de lo que consumimos, no dar por hecho todo a lo que podemos estar expuesto, cuestionarlo todo el tiempo. También tener en cuenta que no todas las personas pueden estar en nuestra situación, pensar en que hay otras formas de vida en las que unas personas son más vulnerables que otras y que también tenemos que priorizar la dignidad, ¿no? Sobre todo las y los periodistas tendrían que apostarle, no como un deber ser, pero creo que parte de la calidad humana en tiempos de crisis es empezar a ver grupos vulnerables desde otra óptica más allá de que sean revictimizadas todo el tiempo. Es decir, los medios de comunicación también pueden empoderar a sectores de la sociedad, siempre y cuando pues se tenga como esta conciencia de verdad trabajar por un bien común.
sí puede haber mucha crítica de cuál es la finalidad de los propios medios de comunicación, si responden más a una comunicación oficialista, si responden más a una comunicación de mercado, si responden más a un beneficio social en común. Yo creo que es necesario más bien hacer estos cuestionamientos que tienen que hacerse los propios periodistas para ver qué es lo que están reproduciendo en cada una de las secciones que se están exponiendo públicamente. Que el periodismo tiene la capacidad de generar cambios, de generar opinión pública que de verdad sirva para un bien común, sin ánimos de ser totalmente pensar todo en positivo, pero sí se necesita como estos cambios en el sentido en el que ejercemos el periodismo de salud y que tenemos que vincularlo con muchísimas fuentes para que de verdad la información se priorice con mayor calidad. Muchas gracias, Sochi. Y Leo, por favor, note la misma pregunta. Claro que el periodismo requiere replantearse a sí mismo su función social. No hay que olvidarnos que el periodismo deriva de las ciencias sociales y que justamente el compromiso de las ciencias sociales siempre ha sido aportarle algo a la sociedad, problematizar, cuestionar y buscar soluciones conjuntas, ¿no? Entonces, me parece que la gran lección para el periodismo de esta crisis sanitaria es replantearse su objetivo y su deber ser, como mencionaba Xochitl, y en sí su existencia dentro de este mundo contemporáneo saturado de posibles mecanismos de comunicación, sin que eso garantice efectivamente una buena comunicación, una buena información. Entonces, a mí lo que me parece es que es momento de replantearse ese ejercicio. Me parece que como periodistas tenemos el deber ser de sentarnos a pensar, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, de buscar y sobre todo creo que aquí lo que yo dejaría es, tenemos que regresar a darle a la creatividad un lugar fundamental en nuestro trabajo. O sea, el periodismo se ha tecnificado demasiado, te dan una metodología para hacer una nota, para hacer un reportaje, para hacer una crónica. Pero, por ejemplo, justamente en la crónica, que es un género que permite esa libertad creativa, el que menos ya aparece en los medios de comunicación, ¿no? Entonces creo que tenemos que replantearnos eso, retomar la creatividad, la imaginación de cómo abordar los problemas, a final de que se entiendan de la mejor manera posible. Y lo que decía yo soy alguien que es enemigo de las etiquetas dentro del periodismo. O sea, sé que cubrimos diferentes sectores y conforme al sector que cubrimos nos van clasificando, pero a mí me parece que tenemos que tener una visión muy amplia y buscar esa intersección entre temas. Me parece que ese es el gran reto y que justamente el mejor periodismo, ya lo han dicho muchos, es algo muy sobado, pero es realidad. Las mejores alternativas periodísticas ya no están en los medios de comunicación. Hay que darse una vuelta a lo que está ocurriendo con el periodismo en línea, con programas como este, que hoy en día sería impensable que haya un programa de estos al aire en un canal de televisión, por ejemplo. Entonces, ahí es el gran reto, buscar a esos que tienen una voz todavía un poco corta, en el sentido de que no tienen los espacios de difusión que sí tienen otros tipos de contenidos, y a partir de ahí ir construyendo. Me parece que de esta crisis lo que nos queda es construir nuevas alternativas de comunicación, como lo que está ocurriendo hoy en día, que me parece que es un suceso muy importante, porque yo espero que estas reflexiones se conviertan en un ejercicio semanal, y no porque participe yo o participe Xochitl, sino que participen muchos más que se sienten a reflexionar un poquito sobre esta cuestión. Me parece que tenemos que construir, y ese es el gran reto que tenemos quienes
quienes amamos esta profesión, creo que tenemos que sentarnos a reflexionar y a plantear nuevos paradigmas, ¿no? Salirnos de esa comodidad que hay y ponernos a pensar en cómo vamos a abordar lo que viene, que lo que viene va a ser muy complejo y que requiere de una visión muy amplia y muy reflexiva. Así es. Y bueno, pues terminamos con esta primera emisión, un poco accidentada al inicio por la falta de comunicación, y me están diciendo aquí que por favor le den follow a la página de Facebook, Laboratorio de Medios y Opinión Pública. Agradezco sobremanera a este primer panel de esta primera temporada. Prometemos que la siguiente transmisión va a tener 15 minutos más por los eventos desafortunados de esta primera. Agradezco muchísimo a los que nos estuvieron visualizando en esta hora 35 minutos, a quienes nos dejaron sus expresiones en esta primera transmisión. Muchas gracias a quienes preguntaron y a quienes después de esto van a construir una nueva, o a lo mejor, no nueva, pero sí van a construir una visión de una realidad desde fuentes especializadas. No me queda más que agradecer de nuevo a todos. Agradezco a Xochitl y a Leonardo por estar en esta primera transmisión. Y pues nada, terminamos aquí después de 1 hora 36 minutos de todo esto. Muchísimas gracias por los mensajes. Seguimos en contacto. Por favor, denle like a la página. Nos dicen que en cualquier momento se activa el canal de YouTube, donde hubo un problema con el streaming, por eso empezamos con situaciones aquí, ya que tuvimos que trasladarnos hacia acá. Y bueno, pues muchísimas gracias, y bien dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero se nos va a acabar el tiempo y hay que seguir escribiendo papers, investigaciones, generando elementos para la discusión. Y pues nada, muchísimas gracias a todos y abur, como dirían por ahí. Gracias a ti, Dani. Gracias, Dani, gracias por el espacio, gracias, Xochitl, por la plática. Gracias, Leonardo, gracias, Dani. Y bueno, pues seguimos en contacto y sigan, esperen el siguiente capítulo, en el cual pues vamos a hablar de algo bastante complejo, que es el Open Access y las bases de datos de diversas instituciones, como lo es la Secretaría de Salud, entre ellas. Pero va a estar interesantísimo, vamos a tener también un panel de expertos. Y bueno, Xochitl, Leonardo, que este sea el primero de muchos. Muchísimas gracias. Gracias. Que así sea, gracias. Bye. Chao.